Buenas noches, mis hermanos. Por ahí aparecerá el banner con el título del mensaje. El título del mensaje o del compartimiento, la enseñanza del día de hoy es Oidores Olvidadizos. Acompáñenme a Santiago, a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 25, por favor. Cuando ya la tenga, dígame amén. Amén. Ok, amén. Dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Quisiéramos permanecer así siempre, Señor, y no parar de adorarte. Agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos brindas, esta oportunidad inmerecida, Señor, que tú nos brindas de poder venir a compartir tu palabra, Señor. Necesitamos de tu ayuda, tu respaldo, Señor. Nuestras palabras, Señor, no tienen ningún poder, no cambian vidas, no traen nada, Señor. Pero tus palabras, las palabras del Espíritu Santo, son las que traen vida, Señor. Tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, hable por medio de nosotros. Habla todo aquello que quieras tú hablar, Señor, y todas las palabras que tú no quieras que salgan de mi boca, guárdalas en el nombre de Jesús. Amén. Recordaba lo que decía mi hermano Adán la última vez. El título del mensaje, yo creo que lo cambié como unas 4 veces. Y al final, pues, el Señor a través de su misma palabra siempre pone algo que es la palabra que se va a quedar en nuestro corazón. En este caso, oidores olvidadizos. Y mira ahí cómo está así, como que se le olvidó algo, ¿verdad? Ahí en el banner. Y bueno, al final el Señor siempre nos dirige por el rumbo que Él quiere. Yo siento por parte del Señor que este mensaje está en el corazón del Señor para cada uno de nosotros, principalmente para mí. Y orando antes de venir a la iglesia, orábamos igual, pidiéndole al Señor de su gracia y su favor. Y sentía por parte del Señor que el mensaje del día de hoy va a ser escuchado, pero a muchos se nos va a olvidar. El mensaje también va a ser escuchado y muchos lo vamos a recibir y vamos a tomar acción para convertirnos no solo en oidores olvidadizos, sino en oidores hacedores de su palabra. Amén. Le leo el mismo capítulo, el mismo versículo, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Seguimos y continuamos con la misma serie referente a la obediencia que tanta falta nos hace, tanta falta me hace a mí también, mis hermanos. Yo también soy medio orejón, no de por sí, ¿verdad? Se nota más, pero yo también necesito ser obediente, mis hermanos, todos los días. Y todos los días le fallamos al Señor. Todos los días pecamos, todos los días cometemos errores, pero el Señor es grande y rico en misericordia. La carta del apóstol Santiago, con solo 5 capítulos, pero con una gran riqueza de consejos y enseñanzas para la vida diaria de nosotros los cristianos, nos exhorta desde el versículo 22 de este mismo capítulo 1 a no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra. Pero específicamente en este versículo 25 que acabamos de leer, nos recuerda algo muy importante.
que no seamos oidores, olvidadizos de la palabra que hemos escuchado una y otra vez durante todo este tiempo y nuestro caminar cristiano. ¿Y por qué nos exhorta el Señor a través del apóstol Santiago a perseverar en la palabra y a que no se nos olvide? ¿Será porque tendemos a olvidarnos? ¿Será porque de repente viene un tipo de amnesia en momentos difíciles, en momentos de dificultades? Yo me preguntaba cuando estaba escribiendo esto, ¿será que el cristiano que tiene más años o el que ha escuchado por más años la palabra es más cristiano? ¿Será que el que ha escuchado la palabra por muchísimos más años es más cristiano? Y me hacía otra pregunta, ¿o será un verdadero cristiano el que escucha y obedece la palabra de Dios y la lleva a la práctica? ¿Qué dice usted? Amén. ¿Cuál de los dos será el más cristiano? Esa forma de pregunta, y no me tiene que contestar, usted sabe la respuesta. Dice pues el apóstol Santiago en la primera parte del versículo 25, Santiago 1:25, quédese ahí, vamos a estar regresando ahí, si quiere póngale una marca, vamos a estar regresando a Santiago 1. Y dice el versículo 25 en la primera parte, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Y cuál es esa ley perfecta, mis hermanos? A la que nosotros debemos mirar constantemente y estar atentos. La palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos trae libertad. Nos hace libres ¿de qué? ¿De qué nos hace libres la palabra? Del pecado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora acompáñeme a Juan capítulo 8, versículo 33, por favor. Juan 8, versículo 33. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Está Jesús hablando con los judíos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Hace un momento, mis hermanos, cantábamos que ahora nosotros, ustedes y yo, somos esclavos por amor, ¿verdad? El Señor nos libertó del pecado, pero ahora, a hoy que estamos en Cristo, nosotros somos esclavos, no del pecado, somos esclavos del Señor. Amén. Ustedes y yo vivíamos presos del pecado que moraba en nosotros. Ahora la palabra viene a limpiarnos y a hacernos libres. Continúa diciendo el apóstol Santiago en este versículo 25, regresa a Santiago 1. Y persevera en ella. ¿Cuál es el significado de la palabra perseverar? De acuerdo a lo que estamos compartiendo. Permanecer firme en el compromiso de ser fieles a los mandamientos de Dios a pesar de las tentaciones, las luchas, las pruebas y las adversidades. ¿Cuántos tenemos luchas? ¿Cuántos tenemos pruebas? ¿Cuántos tenemos adversidades? Creo que no habría ninguno aquí por los que no hayamos pasado en alguna ocasión por alguna prueba, alguna adversidad. Pero hay una promesa para cada uno de nosotros si perseveramos en el Señor y en la obediencia a su palabra. Le voy a leer Isaías 26:3, no lo busque, yo se lo leo para avanzar un poquito más rápido. Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en el Señor, aún en medio de las luchas y las pruebas, nos promete guardarnos en completa paz. Si nuestros pensamientos perseveran
en el Señor y en la obediencia a su palabra. La paz vendrá a nosotros, mis hermanos, si nosotros permanecemos obedientes a la palabra, perseverando en ella. Y hablando de confiar, ¿de verdad confiamos en el Señor? Mire que cuando no está pasando nada en nuestras vidas, es muy fácil decir, ¿verdad? Yo lo digo por mí. Sí, Señor, y levanto mis manos, tú eres rey y tú eres todopoderoso. Pero cuando viene la prueba, mis hermanos, cuando viene la sacudida, la cernida de la que hablaba el pastor el domingo, a veces se nos olvida confiar en el Señor. Más aún cuando estamos enfermos en una cama, postrados, y que no vemos la recuperación. Pasa una semana, pasan 2 semanas y no nos recuperamos. Y empieza a venir el temor, mis hermanos, y se nos olvida que el Señor es un Dios todopoderoso que nos puede sanar. Se lo digo por mí, yo no sé cuál sea su caso. Pero en medio de la prueba y cuando estamos pasando por fuego, como ya lo dije, se nos puede olvidar que nosotros y nuestra familia estamos en las manos de un Dios poderoso. En medio de las pruebas, muchos tendemos a correr primero a buscar al hombre antes que buscar al Señor. Y no me malentiendan, mis hermanos, muchos de nosotros venimos a veces con necesidades grandes y buscamos entre los hermanos quien pueda orar por nosotros, y eso es válido, está bien. Muchas de las veces necesitamos también el consejo de nuestro pastor, de nuestros pastores. Eso es válido, ¿verdad? Pero nosotros, mis hermanos, debemos correr primeramente al Señor para que cuando vengamos con el pastor y con los hermanos, ya solo venga la confirmación. ¿Está de acuerdo conmigo o estoy inventando algo? Amén. Continúa diciendo el apóstol Santiago en ese mismo capítulo 1, versículo 25. No siendo oidor olvidadizo. Y hablando de ser olvidadizos, ¿por qué el Señor dejaría plasmada esta frase? Yo me preguntaba en su palabra. ¿Será, como decía hace un momento, que tendemos a olvidarnos? Entre muchas de las cosas que se nos olvidan, tendemos a olvidarnos a veces de la palabra, mis hermanos. Pregunta sencilla, y por favor sean honestos. Yo traté de ser lo más honesto que pude con el Señor. ¿A cuántos de nosotros se nos han perdido los lentes para después de un buen rato darnos cuenta que los traíamos en la cabeza? A mí nomás, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí. Se nos pierden los lentes, mis hermanos, trayéndolos en la cabeza. Otra pregunta. ¿A cuántos de nosotros se nos han perdido las llaves y hasta señalamos para allá y para acá para al final darnos cuenta que las traemos aquí en las manos? ¿Se fija cómo en algo muy sencillo tendemos a olvidarnos de cosas tan básicas? Lo mismo pasa con la palabra, y para esto vamos a hacer una prueba más. ¿Está listo? Por lo regular siempre hago pruebas y preguntas a toda la hilera que está allá, pero hoy lo vamos a hacer una excepción. ¿Cómo se llamó el título del compartimiento que nos dio nuestro hermano Abraham? La casa del faraón. Gracias, hermana. Viviendo en la casa del faraón. Viviendo en la casa del faraón. Iba bien, iba bien. Pero vayamos aún más allá. ¿Cuál fue la cita bíblica base que utilizó nuestro hermano para el compartimiento de ese día? ¿Ve cómo tendemos a olvidarnos? Deuteronomio 8, del 11 al 14. Ni yo me acordaba, yo tuve que regresar al video. ¿Sí? Yo no soy mejor que usted, mi hermano. Y ahora vamos a ir un poquito más cerca. ¿De qué predicó el pastor este domingo pasado? ¿Cómo se llamó el título? La carne versus el espíritu. ¿Y la cita bíblica que utilizó como base? Están viendo las notas, ¿verdad? Sí, las alcancé a cachar. Romanos 8, del 5 al 11. ¿Está bien? Sí, es necesario. El pastor siempre nos invita a que mientras está alguien compartiendo, nosotros estemos tomando nota. Es importante tomar nota porque tendemos a olvidarnos. Somos oidores
olvidadizos. Yo soy oidor olvidadizo. Entonces, como somos oidores olvidadizos, no podemos confiar en nosotros mismos, por lo mismo que le acabo de repetir, y lo voy a repetir durante todo el compartimiento. Tendemos a olvidarnos y equivocarnos constantemente. Vamos a hacer una prueba más. Y ahora le voy a pedir que deletríe la palabra leche. Por favor, en voz alta, la palabra leche, deletríala, por favor. Leche. ¿Y qué toman las vacas? Ay, ¿alguien iba a decir leche? No, las vacas toman agua. En cosas así tan sencillas, mis hermanos, tendemos a olvidarnos y a confundir las palabras que escuchamos o la que se queda por última vez en nuestra boca, y tendemos a confundirnos. Es por eso que el apóstol Santiago nos invita a perseverar en la palabra de Dios, que es la que nos trae libertad, nos edifica y nos lleva a toda verdad. Para que no sigamos confiando en nosotros mismos, sino en el Señor, recordando su palabra y llevándola constantemente a la práctica. Sigue diciendo el apóstol Santiago en esta última parte de este versículo 25: sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No siendo solo oidor, sino hacedor de la obra maravillosa que nuestro Dios dejó plasmado en su palabra. Por cada uno de los que hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que al ponerla en práctica nos promete ser bienaventurados, felices y dichosos en todo lo que hagamos. Dice el apóstol Santiago en este mismo capítulo, capítulo 1, versículos del 21 al 25. Ahora regresa ahí poquito más para atrás, el versículo 21, del 21 al 25. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Usted sígame con su Biblia por ahí. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Hace rato, cuando empezaba apenas la alabanza, mi esposa estaba parada aquí, yo estaba allá y volteé y me ve, y yo conozco su mirada, y dije, creo que no me peiné. Y me acerqué a ella y le dije, ¿qué pasó? No, nada, dice, nomás estoy viendo. Ok, bueno. Tendemos a olvidarnos, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros vamos al espejo en la mañana, en la tarde, inclusive en la noche, ¿no? Cuando nos cepillamos los dientes? Creo que todos, ¿verdad? Pero fíjese que todos los espejos tienen una sola cosa en común. Todos los espejos. ¿Sí sabía? Los espejos no mienten. Los espejos muestran realmente lo que somos. Y así es la palabra, mis hermanos. Cuando somos expuestos a la palabra, sale y surge aquello que nosotros creemos que nada más nosotros conocemos, pero que delante del Señor no podemos esconder. Les pregunto a los hombres, ¿alguna vez ustedes salieron corriendo de su casa y se fueron a su trabajo para darse cuenta que al llegar se les había olvidado peinarse o rasurarse o cepillarse los dientes? Nos vimos en el espejo, pero nos olvidamos de cosas bien básicas. Mujeres, pensaba que para las mujeres no había, ¿verdad? También para las mujeres. ¿Has salido una vez apurada de tu casa para llegar a la iglesia y de pronto vas al baño y te das cuenta de que una ceja quedó más larga que la otra? ¿Sí? ¿O se te olvidó aplicar un poco más de maquillaje? Suele pasar, ¿verdad? Esas mismas cosas tan comunes que ilustran lo que significa escuchar la palabra de Dios y fallar en accionar en ella, es lo que nos sucede constantemente, mis hermanos. Dios ha estado sembrando la semilla de su palabra en cada uno de nosotros por todo este tiempo, y la hemos aceptado con humildad, ¿verdad que sí?
Porque pudiera ser que en algunas ocasiones de repente se levante el orgullo en nosotros y pensemos, hasta digamos, eso que está compartiendo el hermano yo ya lo había escuchado, yo ya lo sé, inclusive creo que yo lo puedo hacer mejor que él. Gloria a Dios, mi hermano, si usted lo puede hacer mejor que yo. O posiblemente digamos, esta palabra le caería muy bien a mi tía, a mi comadre, pero no está aquí, a mi primo. No, mis hermanos, la palabra que estamos compartiendo en el momento es para los que estamos aquí escuchando, presentes, y los que están también viéndonos allá desde su casa. La palabra de Dios que se predica es para quien la está escuchando en el momento. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que el apóstol Santiago nos invita una vez más a no ser solo oidores de la palabra de Dios, sino a ponerla en práctica. Porque si solo oímos pero no lo obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos, mis hermanos. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años trabajé para una compañía que producía materiales de construcción, y constantemente la compañía agarraba jóvenes que salían de la universidad titulados con con un título de ingeniero de algo en específico, ¿no? Ya sea en motores industriales, química y lo que sea. La compañía se dedicaba a eso. Los traía a la planta, y en la planta ellos tenían que pasar por un proceso donde se les daba un tour, se familiarizaban con el proceso, pero llegaba el momento donde se les asignaba algo para realizar, para mejorar el producto o el proceso. Pero para ese momento ellos, aún a pesar de haber visto toda la maquinaria y cómo trabajaba, todavía no tenían el conocimiento de cómo operaba una máquina. ¿Y a quién cree que recurrían? A los operadores, al supervisor, quien había estado ahí constantemente por muchos años operando la misma máquina o esa parte de la máquina. Esos estudiantes que habían llegado a la universidad habían estudiado y tenían un título, pero nunca lo habían llevado a la práctica. Y llegaban como nuevos, y se valían de preguntarle a aquel hermanito que a veces era el más sencillo, y le preguntaban por algo que a ellos les iba a ayudar a realizar sus proyectos. A nosotros nos pasa lo mismo, mis hermanos. Me temo que en algunos casos los cristianos nos encontramos en esta misma situación. Tenemos mucho conocimiento de las Escrituras, nos sabemos versículos de memoria, pero tendemos a olvidarnos al momento de llevarla a la práctica. Y yo lo digo primeramente por mí. Así que la palabra de Dios es como un espejo donde podemos ver reflejado nuestro verdadero yo y todo aquello que no podemos ocultar delante del Señor. Aquí todos nos vemos bien, ¿verdad? Pero este verdadero yo lo conoce muy bien el Señor. ¿Y sabe quién más? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. ¿Qué pasaría si un día hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a su familia, los que viven dentro de su casa, acerca de usted? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían de mí, mis hijos? ¿Qué testimonio darían mis hijos de mí? ¿Qué dirían nuestros hijos? Mi mamá es una verdadera cristiana, mi papá es un verdadero cristiano, mi mamá tiene temor del Señor, mi papá tiene temor del Señor. ¿Qué dirían nuestros hijos? Cada uno de nosotros lo sabemos. El Señor nos conoce, mis hermanos, a la perfección, pero también nuestra familia, los que viven dentro de nosotros. Y no vaya a amenazar a nadie, cuando les preguntemos, no más vale que digas la verdad y digas que, bueno, no la verdad, porque a lo mejor la verdad resulta de que es algo que no quiere escuchar. Y algunos dirían, pues más vale que se vaya acostumbrando, hermano, porque pues así yo ya soy. Y entonces, ¿qué hacemos con lo que dice el Señor en su palabra de cada uno de nosotros cuando venimos a Él? Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pregunta: ¿de verdad ya todas las cosas viejas pasaron? ¿O todavía seguimos arrastrando algunas de nuestro pasado? Suena dura la pregunta, mis hermanos, pero muchas de las veces seguimos arrastrando cosas del pasado. ¿Será que todavía no estamos totalmente en Cristo? Cada quien contesta esa pregunta, porque yo la contesté. Y hablando de ser obedecedores de la palabra de Dios y no solo oidores, hay un mandamiento entre todos los demás, el cual el Señor nos dejó a usted y a mí para cumplirlo. ¿Qué es? ¿Qué será? El perdón, mis hermanos. El perdón. Ahora acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 12. Estamos hablando de no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. No ser oidores olvidadizos. Mateo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un solo versículo de la Biblia, mis hermanos, que dice tanto, que si usted y yo y el mundo allá afuera cumpliéramos, viviríamos tan diferente. No habría tantos divorcios, no habría tantas divisiones dentro de los hogares y dentro de las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Perdónanos nuestras deudas. Nuestro Señor Jesucristo está enseñando aquí a los discípulos a orar en esta oración modelo. Y cuando leía y repasaba la oración modelo del Padre Nuestro, esas palabras son las que resaltaron. El versículo 12: perdónanos nuestras deudas. ¿Cuáles deudas, mis hermanos? ¿Por qué dice la palabra de Dios que perdona nuestras deudas? Porque si hubiera una forma de que nosotros pudiéramos pagar esa deuda, entonces ya no pediríamos que nos perdonara, ¿verdad? Si pudiéramos nosotros pagar la deuda que teníamos para con el Señor, entonces ya no sería deuda. Le pediríamos más bien al Señor: ya la pagamos, quítala, Señor, bórrala. Pero no podíamos pagarla con nada, nada, absolutamente nada. Pedimos nosotros que el Señor nos perdone nuestra deuda porque nosotros no teníamos forma de pagar. El perdón del Señor nunca lo podríamos alcanzar por ningún mérito propio. El perdón del Señor es solamente por gracia. El pecado que había en nosotros nos mantenía alejados de Dios, pero aún así Él nos perdonó y nos limpió. Dice Romanos 3:23, no lo busque, yo se lo leo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ustedes y yo, mis hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Teníamos una deuda inmensa con el Señor que no podíamos pagar. Y quizás haya un millonario por ahí que diga: pues ¿cuánto costaba? No, ni un millonario, ni todo el dinero del mundo. Ninguna cantidad, mis hermanos, podía pagar el pecado que había en nosotros, ni la salvación de nuestra alma que nos otorgó el Señor, nuestro Padre Celestial, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿cuánto nos costó la salvación? Nada, ¿verdad? Y algunos de ustedes dirán: hermano Roberto, eso yo ya lo sabía, eso ya lo he escuchado muchas veces. Pues precisamente ese es el problema, mis hermanos, que no se nos olvida a veces lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Tendemos a olvidarnos que el Padre lo dio todo, dio a su único Hijo para morir por cada uno de nosotros. ¿Es conocido esto que estoy compartiendo con ustedes, mis hermanos? Sí. Y es básico para cada uno de nosotros, debería de ser básico.
Cada uno de nosotros sabemos que el perdón de Dios para con nosotros fue solo por amor, como cantábamos hace un momento. Y ahora somos esclavos del Señor. Pero a veces se nos olvida. Se nos olvida, mis hermanos, que no fueron los clavos los que atravesaron las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que no fueron los clavos los que atravesaron los pies de nuestro Señor Jesucristo. Fueron nuestros negros pecados, mis hermanos. Nuestros negros pecados que traíamos dentro de nosotros. Eso fue lo que laceró las manos de nuestro Señor Jesucristo y sus pies. Ya lo sabía, hermano Roberto, pero tendemos a olvidarlo. Tendemos a olvidarnos, mis hermanos, cuando hay enojo en nosotros, cuando hay resentimiento, cuando hay odio, rencor y principalmente cuando hay falta de perdón. Se nos olvida la palabra que ya hemos escuchado una y otra vez. Se nos olvida que nuestra deuda ya fue pagada inmerecidamente, sin merecerla, por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros y mis hermanos, una vez más, fuimos perdonados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Dios nos perdonó? Le pregunto. Sí, Dios nos perdonó. Algo tan elemental y básico, ¿verdad? Que todo cristiano deberíamos saber recordar constantemente. Perdona nuestras deudas, dice Jesús en nuestra oración del Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas. Meditando en este perdón inmerecido que recibimos por parte de Dios, yo me pude imaginar que Jesús, viniendo delante de Dios Padre a decirle, viene Jesús delante de Dios Padre y le dice: Padre, y póngale su nombre ahí, yo he pagado toda la deuda que Roberto tenía para contigo. Pagado en su totalidad. ¿Dios tuvo misericordia de nosotros? Amén. Pero dígalo con convicción. ¿Dios tuvo misericordia de nosotros? Amén. Dios nos perdonó aún a pesar de lo que nosotros éramos. Amén. ¿Ve cómo si sabemos la palabra? ¿Si la conocemos? Entonces, si el Padre tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó, ¿por qué a nosotros nos cuesta perdonar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo? ¿Por qué nos cuesta perdonar a nuestros deudores, a los que nos calumnian, a los que nos ofenden, a los que nos persiguen y hasta a los que hablan mal de nosotros? ¿Por qué será que se nos olvida perdonar? ¿Será que en el momento, como dije hace un rato, hay resentimiento, hay coraje, hay odio, hay rencor? Y hablando de perdonar a nuestros deudores, el Señor nos recuerda una vez más lo que ya hemos escuchado antes, pero que muchas veces se nos olvida llevarlo a la práctica. 4 cosas muy importantes. Acompáñeme a Mateo 5, versículo 43 en adelante. Mateo 5, 43. Cuando lo tenga, diga ya. Amén. Dice Mateo 5, 43 en adelante. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen, número 1, a vuestros enemigos, bendigan, número 2, a los que los maldicen, hagan el bien, número 3, a los que los aborrecen, y oren, número 4, por los que los ultrajan y los persiguen. Amar, bendecir, hacer el bien y orar. Cuesta mucho trabajo, ¿verdad que sí, mis hermanos? Cuando realmente alguien nos hizo un daño tan grande, cuesta trabajo amar, cuesta trabajo bendecir o enviar bendiciones, cuesta trabajo hacer el bien y cuesta trabajo orar por aquellos que nos ultrajan. La palabra ultrajan resaltó aquí también cuando estaba leyendo este versículo.
Y les comparto algunos sinónimos de esta palabra ultrajar: insultar, ofender, humillar, difamar, calumniar. ¿Habrá alguno de nosotros que ha difamado, humillado, insultado, ofendido a otras personas? ¿Habrá alguien que nos haya insultado, difamado, ofendido a nosotros? Tenemos que amar, mis hermanos, tenemos que perdonar y tenemos que orar y bendecir, aunque cueste. Amar, bendecir, hacer el bien y orar por nuestros enemigos. Muchas de las veces, mis hermanos, en vez de hacer esto, vienen pensamientos de venganza. El que me la hace la paga. Y yo soy de Jalisco, y Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrebata. Yo soy de Jalisco, pero yo no digo eso ya. Eso ya quedó en el pasado. Eso ya no aplica para nosotros. Para ninguno de nosotros debería de aplicar eso ya. Cuando nosotros nos ponemos en ese plan de no perdonar, nos estamos poniendo en un pedestal donde creemos ser merecedores de la gracia de Dios. El orgullo se apodera de nosotros y nos creemos mejor que los demás, y llegamos a convertirnos en aquel fariseo que oraba al lado del publicano. Acompáñenme a Lucas 18, por favor, versículo 9 en adelante. Lucas 18, versículo 9 en adelante. Y cuando lo tenga, dígame, por favor. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Y le contesta nuestro Señor Jesucristo: yo les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Compartía hace unos domingos nuestro pastor este compartimiento del apóstol Pablo, donde resaltaba esta palabra: miserable de mí, miserable de mí. Nuestras oraciones deberían de ser más como el publicano y menos como el fariseo. No deberíamos de confiar en nosotros mismos, porque todos tenemos algo de maldad, algo de miserable, algo de orgullo dentro de nosotros. El domingo pasado decía el pastor: la gente allá afuera se está matando hasta porque los voltean a ver. ¿Sí se recuerda? Yo nunca maté a nadie cuando no conocí al Señor, y creo que ni mecha tenía. El que me volteaba a ver, pues lo volteaba a ver: ¿y qué me ves? Y órale, y ándale. Y muchas de las veces terminaba peleando. Ahora, si usted y yo sabemos que tenemos la mecha corta y que somos muy fáciles de enojarnos, mantengámosla empapada, mis hermanos, para que no prenda. Usted dirá: ¿le tengo que echar agua? No, hay que empaparla de la palabra del Señor, para que no encienda en los momentos cuando somos probados, en los momentos cuando somos confrontados. Volvamos a Mateo, y dice la segunda parte del versículo 12 de este capítulo 6 de Mateo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí pareciera que el Señor nos está poniendo una condición:
perdona nuestras deudas para que seamos perdonados. Si así fuera, entonces esta porción de la escritura debería de decir así: perdona nuestras deudas debido a que nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad que no dice así? Recordemos que esto que acabamos de leer es parte de la oración modelo del Padre Nuestro, que no es solo para recitar ni para repetir, sino para llevarla a la práctica en obediencia a su misma palabra. Queremos ser perdonados por nuestras deudas y el mal que hemos hecho delante de los ojos de Dios. Entonces, por obediencia a la palabra, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han hecho un mal, por obediencia a la palabra. Y podemos decir quizás a veces: no me diga eso, hermano Roberto, porque usted no sabe lo que me han hecho. Y yo le digo: usted tiene mucha razón. Yo no sé lo que le han hecho, ni tampoco usted sabe lo que a mí me han hecho, pero el Señor sí lo sabe, y Él tomará cuenta de eso. Dejémoslo en las manos del Señor y hagamos lo que Él nos pide hacer: orar, bendecir y amar a aquellos, aun cuando cueste, que nos hacen el mal. Mientras tanto, lo que Dios demanda de ustedes es eso: ser obedientes, ser obedientes a su palabra, y que perdonemos a nuestros deudores, recordando que el gran Dios de los cielos, a quien adoran los ángeles diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ese gran Dios al que usted y yo adoramos nos perdonó nuestra deuda solo por su gracia. Entonces, yo, ¿cómo no voy a perdonar? ¿Cómo no voy a perdonar? Siendo yo, y lo digo para mí, miserable criatura, miserable de mí, ¿cómo no voy a perdonar a las otras personas que pecan contra mí? A menos que yo no me considere ser una miserable criatura. Si no es así, entonces yo les pregunto: ¿de qué nos arrepentimos cuando venimos al Señor? ¿De qué nos arrepentimos cuando venimos al Señor? Decir que nosotros fuimos perdonados y al mismo tiempo tener un corazón no dispuesto a perdonar es una contradicción al Señor, a su palabra. Cualquiera de nosotros que diga: yo no puedo perdonar, es una persona que nunca se ha visto en la necesidad de ser perdonado. Se lo repito: cualquiera de nosotros que diga yo no puedo perdonar es una persona que nunca se ha visto en esa necesidad de ser perdonado. Entonces, mis hermanos, nunca hemos entendido eso que mencionaba hace un momento, lo negro que había en nuestro corazón. Nunca nos arrepentimos ni reconocimos que había muchas cosas malas dentro de nosotros. El Señor nos perdonó, mis hermanos. ¿Y se recuerda de la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo muestra también a un padre perdonador, un padre misericordioso. Dice la palabra de Dios en la parábola del hijo pródigo que cuando el hijo volvió en sí, reconoció todo lo que había hecho mal, todo el daño que le había causado a su padre, y regresa a su padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo perdonó y lo recibió y hizo fiesta. Yo le pregunto a los que son papás: si uno de sus hijos se fuera un día de su casa en rebeldía, hiciera todo lo malo allá afuera, y un día regresara ese hijo arrepentido, esa hija arrepentida, ¿usted lo perdonaría? ¿Usted la perdonaría? Les hablo a los papás. ¿Le abriría las puertas? ¿Le pondría primero una arreglada o lo recibiría con abrazo? Por experiencia propia se lo digo, mis hermanos: nosotros no podemos rechazar a nuestros hijos.
aun cuando cometan errores, porque entonces empezamos a creer que nosotros somos mejores. Nosotros cometimos muchos errores. Todos nosotros, perdón, no debemos, exactamente. El Padre perdona al Hijo y hasta le hace una fiesta. ¿Cómo veníamos nosotros cuando nos acercamos al Señor? Llenos de pecados, sucios, decepcionados, maltratados por la vida. Y el Señor no nos echó nada en cara. ¿O sí? Al contrario, Él tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Una vez más le pregunto, porque esta pregunta me la hice yo: ¿queremos que el Señor nos perdone? ¿Sí? ¿Nomás dos amenes? ¿Nomás dos quieren que el Señor los perdone? ¿Queremos que el Señor nos perdone? Amén. Yo también quiero que el Señor me perdone. Dice Mateo 6, 14 al 15: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros recibimos el perdón de Dios solo por su gracia, aún estando en nuestros delitos y pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos han hecho daño, que nos han hecho algún mal? Dice Colosenses también, no lo busque, yo se lo leo, Colosenses 3, del 12 en adelante, en la Biblia, traducción Nueva Versión Viviente: por cuanto Dios los escogió y son santos y amados, practiquen con sinceridad la compasión, la bondad, sean humildes, amables y buenos, sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejan de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. En la vida del cristiano no puede faltar la misericordia y el perdón, porque eso es lo que nosotros recibimos del Señor. Qué revelación, ¿verdad? Se lo repito, en la vida del cristiano no puede faltar la misericordia y el perdón, porque eso es lo que nosotros recibimos por parte del Señor. Ya lo sabemos, mis hermanos, pero se nos olvida que tenemos que perdonar. Así que, como usted y yo no somos oidores solamente, sino hacedores de la palabra, y estamos convencidos que el Señor ya nos perdonó, estamos obligados a perdonar. ¿Por qué obedecemos la palabra de Dios? Le pregunto, ¿por qué la obedecemos? ¿Por qué tenemos que obedecer y por qué obedecemos la palabra de Dios? ¿Por las consecuencias que implica el no hacerlo? Sí. Ese debe de ser uno o gran parte del motivo que nos mueva a tener un temor reverente para obedecer la palabra del Señor. Pero el motivo más grande en la vida de todo cristiano para obedecer la palabra de Dios debería de ser el amor que le tenemos a nuestro Dios. Ese debería ser el motor, el motivo más grande, mis hermanos, de nosotros obedecer la palabra, el amor que le tenemos a Dios. ¿Cuántos amamos al Señor? Amén. El amor que nosotros decimos tenerle a Dios, yo no lo digo, lo dice su palabra. Ahora sí, acompáñenme a Juan 14, por favor. Juan 14, versículos 23 en adelante. Dice el versículo 23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Se lo leo una vez más en la versión Nueva Biblia Viva, los mismos versículos. Jesús contestó: el que me ama obedece mi palabra, por eso Dios le amará y vendremos a vivir con él. El que no me ama no obedece mi palabra. Estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Así que muchos de nosotros decimos amar a Dios
Yo mismo lo he dicho. Pero escucha esto, por favor. Cuando el obedecer a Dios y a su palabra se convierta en una lucha constante que alargue el tiempo de perdón hacia quien nos ofendió, esa será la señal de que nuestro corazón se ha alejado del Señor. Se lo leo una vez más. Cuando el obedecer a Dios y a su palabra se convierta en una lucha constante que alargue el tiempo para ir nosotros y pedir perdón a quien nos ha ofendido, esa va a ser una señal de que nuestro corazón se ha alejado del Señor. ¿Cuántos amamos a Dios? Le pregunto una vez más. Nuestro amor a Dios va a ser manifestado a través de obedecer su palabra y de lo que nos está pidiendo hoy a usted y a mí. Yo también tengo una lista de personas a las que tengo que ir y pedirle perdón, y no necesariamente porque me hayan ofendido, también a las que yo he ofendido. Perdonar. Algunos de nosotros podíamos decir y hasta pensar: yo sí amo a Dios, pero que no se me acerque aquel hermano, aquella hermana. Pero que no venga la hermana por ahí cuando yo voy por el pasillo, porque si no le doy la vuelta. ¿Nada más yo lo hago o ustedes también? Perdón, ¿nada más yo lo hice o ustedes también lo han hecho? No me conteste. Podríamos decir: si se me acerca, le saco un ojo, o le corto una mano o un pie. Déjeme decirle que esto que le acabo de mencionar, de sacar un ojo y de cortarle un pie, es lo que decía la ley del talión en el Antiguo Testamento. No lo busque, yo se lo leo. Éxodo 21:24. Ay, perdón, no está aquí. Usted búsquelo en su casa. Se le olvidó al hermano ponerle ahí. Éxodo 21:24, puede tomar nota. Ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Aquí más bien a nosotros en esta noche nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5, no lo busque, yo se lo leo, Mateo 5, 46, 47, en la traducción en el lenguaje actual. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. ¿Por qué? Porque les pagaban. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Por lo que acabamos de leer, amar solo a los que nos aman no tiene ningún mérito delante de los ojos de Dios. Eso también hacen los que no conocen al Señor. El verdadero mérito está en amar a nuestros enemigos. El punto central de este mensaje es que nosotros, los que conocemos a Dios, seamos oidores obedecientes, no oidores olvidadizos. Decía el pastor el domingo: me temo que la palabra de Dios no está penetrando en los corazones. ¿Y sabe por qué? Porque quizás muchos corazones se han endurecido. Muchos de nuestros corazones se han endurecido. Pero gracias a Dios y a su palabra, que Él nos promete quitar de nosotros ese corazón duro y reemplazarlo por uno de carne, uno sensible. Pero sabe que para poder penetrar ese corazón duro, el Señor primeramente tiene que quebrantar eso duro que está por fuera. El Señor nos va a hablar una y otra vez, porque Él es paciente, lento para la ira y rico es misericordia. Pero si nos hacemos sordos y no atendemos a la voz de su palabra y perdonamos, el quebrantamiento vendrá.
El Señor en su fidelidad y en su misericordia permitirá que venga el quebrantamiento a su vida y a la mía, tal y como lo hizo con su pueblo amado una y otra vez, para demostrar su amor y para que su corazón se volviera a Él. Oseas 2:14, no lo busque, yo se lo leo. Oseas 2:14. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Parafraseando, yo, dice el Señor, los voy a enamorar de mí, pero primero los llevaré al desierto, y allí donde no hay nada y solo hay soledad, oscuridad, dice otra versión, le hablaré con ternura a su corazón. Les hablaré, nos hablará con ternura a nuestro corazón. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Algunas lagartijitas, unas arañitas, ¿verdad? El desierto está vacío, no hay nada. Será ahí pues en el desierto donde el Señor hablará a nuestro corazón tiernamente para que nos volvamos a enamorar de Él. Y no vamos a terminar. Hay mucho más todavía que compartir acerca de el ser obedientes a la palabra del Señor, pero principalmente el de ser obedientes y tomar acción, ir y buscar a aquella persona a la que tenemos que perdonar, levantar el teléfono esta noche y hablarle a aquella persona a la que nosotros hicimos daño o a alguien que nos dañó. Pero hermano Roberto, es que a mí fue el que me hicieron daño. Perdone, porque también sabe que muchas de las veces cargamos a esa persona aquí por el daño que nos hizo. ¿A quién pone el corazón en esta hora? ¿A quién pone en su corazón en esta hora el Señor que tiene que ir a perdonar? Yo les dije hace un momento que yo tengo una lista. Y una lista que tengo que cumplir, de personas de hace muchísimos años. Estando escribiendo y recibiendo lo que el Señor compartía, vino esa lista de personas con las que yo tengo que ir y pedirles perdón, ya sea porque me hicieron algo o porque yo hice algo contra ellos. ¿A quién pone el Señor en nuestro corazón en este momento? ¿Será alguien aquí de la congregación? ¿Será alguien ahí dentro de su casa, en su familia? ¿Quién será? El Señor no se equivoca. Y yo creo completamente, creo con todo mi corazón que este mensaje, aunque no lo hemos completado, estaba en el corazón del Señor. Decía el pastor el domingo, no nos inventamos los compartimientos, no salen de la nada, no los sacamos de la manga. Hay temor del Señor para poder venir a compartir. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Mateo 18, versículos del 21 al 35. Perdón, del 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Me puedes acompañar con el? ¿Sí? Ya. 70 por 7, multiplicándolo, son 490 veces que tenemos que perdonar a la semana. 490 veces multiplicándolos por 4 semanas son 1960 veces que tenemos que perdonar. 1960 veces multiplicadas por cada mes del año, que son 12, son 23.520 veces al año que tenemos que perdonar. Pero en realidad lo que nuestro Señor Jesucristo nos estaba tratando de decir aquí no son estos números. Lo que Él nos estaba tratando de enseñar y de decir es que teníamos que perdonar siempre, perdonar siempre.
Le voy a invitar a que cierre sus ojos. ¿Habrá alguien de verdad, mis hermanos, aquí dentro de la misma congregación con quien nos tenemos que acercar y pedirle perdón porque hemos hablado mal de Él, porque hemos juzgado, porque hemos calumniado, porque hemos difamado? El Señor quiere sanar a su iglesia. El Señor quiere sanarnos a nosotros, quiere sanar nuestro corazón. ¿A quién tenemos que pedirle perdón? ¿A nuestra esposa? La hemos ofendido. ¿Será nuestro esposo? ¿Será alguno de nuestros hijos? La corrección hacia nuestros hijos siempre debe de estar ahí. Es parte de lo que el Señor nos pide. Pero a veces somos demasiado duros y regañamos y gritamos y les decimos en un momento de coraje y no los corregimos, más bien dañamos sus corazones. A quien tenemos que perdonar y pedirle perdón en esta noche. ¿Quién es el deudor que pone el Señor en tu corazón en esta hora? Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, pero sobre todo ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y cumplidores de tu palabra, hacedores de tu palabra. Que en el momento de la prueba, en el momento de esas situaciones difíciles, recordemos tu palabra, Señor, porque somos testimonio tuyo. Al final, Señor, nosotros no quedamos mal si damos mal testimonio. Al final, quien hacemos quedar mal es a ti, por no recordar tu palabra, por ese mal testimonio, por reaccionar en la carne y querer tomar venganza de quien nos hizo daño. Que esta palabra, este mensaje tuyo, Señor, de ir y perdonar, de pedir perdón, se haga vivo en cada uno de nuestros corazones, y que podamos tomar acción a tu palabra, Señor, ser obedientes a tu palabra y tomar ese teléfono y hablarle a aquella persona que quizás ya ni siquiera nos acordábamos, de tomar acción aún aquí dentro de la congregación, y antes de irnos para la casa acercarnos con aquel hermano, aquella hermana que tú has hecho a semejanza de nosotros, a la cual nosotros hemos dañado. Inclusive pedir perdón a aquella persona que en algún momento nos hizo un daño a nosotros. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por traer la convicción hoy en esta noche a mi persona primeramente y a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser oidores obedientes, no oidores olvidadizos. Lo repetiremos una y otra vez. Oidores obedientes de tu palabra, Señor, y tomar acción y ir y hacer lo que tú nos estás pidiendo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la convicción que traes al corazón de cada uno de nosotros. Gracias por el convencimiento, Señor, de que nosotros tenemos que acercarnos y pedir perdón. En el nombre de Jesús, Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus matrimonios, Señor. Aún los matrimonios que estén batallando, Señor, tú lo sabes todo. Obra, Señor, del corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vayamos y hagamos lo que el Señor nos pide: a ser oidores obedientes. Amén. Pasen buenas noches. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones.
Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.